Hoy estaremos leyendo la palabra de Dios y yo quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Y vamos a leer dos versos de la Biblia por ahora, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Yo espero que hayan traído sus Biblias y me acompañen allí. No hay nada mejor como abrir la palabra de Dios, abrirla, sentir sus hojas, buscar en la Biblia. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer versos 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32. Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Dice Jesús: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos da vida y porque ella nos revela al Padre la salvación a través de Jesús. Y queremos en esta mañana, Señor, que tú nos guíes y que tú nos edifiques y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro Mir es considerado el poeta nacional de la República Dominicana. Don Pedro Mir escribió el siguiente poema, y solamente voy a decir del poema de Pedro Mir, que se llama Hay un país en el mundo. La primera estrofa dice: Pedro Mir: hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y alcohol. Pedro Mir, cuyo padre era cubano y su madre puertorriqueña, se sintió puramente dominicano. Escribió este poema para poder decirle al mundo entero lo lindo y hermoso de la República Dominicana. Él viajaba a México, viajaba a Cuba, viajaba a Centroamérica y nadie sabía de ese país. Y él decía: pero ¿cómo es posible que nadie sepa de esta isla que está en el mismo trayecto del sol? Y por eso don Pedro Mir escribió este poema, que se ha constituido un himno a la patria de la República Dominicana. Hoy República Dominicana cumple un día más de aniversario de su independencia. La República Dominicana tiene características hermosas, y no porque uno sea dominicano, pero una de las cosas que más me llama la atención de la República Dominicana fue que los padres fundadores de ese país tenían una influencia cristiana demasiado grande. La influencia cristiana de los padres fundadores de la República Dominicana, que formaron una sociedad secreta llamada la Trinitaria, comenzando por ahí su nombre, la Trinitaria, hablando de la Trinidad de Dios. Pero no solamente en eso. Cuando fundan la República Dominicana, los elementos cristianos están en sus símbolos patrios. Si usted ve la bandera de la República Dominicana, usted encontrará elementos de Cristo, encuentra una cruz allí. En la bandera está en el centro el escudo de armas que usted ve allí. Usted está viendo el escudo de armas de la República Dominicana con colores que tienen una simbología. Usted ve la cruz en el medio, pero no solamente ve la cruz en el medio, usted va a encontrar allí la Biblia abierta. En el centro del escudo está situada la Biblia abierta, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 31, en el versículo 32, es el que está puesto ahí, el verso que acabamos de leer. También nos habla de Dios, patria, libertad, nos habla de la cruz. Los padres fundadores de este país tenían en alta estima Cristo, a Dios, a la patria y a la libertad. Nosotros como cristianos nos sentimos orgullosos de ver en República Dominicana que ha tenido en alto la palabra de Dios y a la Biblia. Y en esta mañana, siendo día de la independencia de la República Dominicana, voy a hacer honor al verso que acabamos de leer y que se encuentra en este escudo de armas, en la Biblia abierta, y voy a hablar en esta mañana conociendo de la verdadera libertad. Conociendo de la verdadera libertad. El versículo que leímos en el Evangelio según San Juan, versículo 38 hasta el 38,
vemos a Jesús hablando de la libertad. Y el versículo 32 nos dice que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos nosotros conocer la verdadera libertad? Miren, en primer lugar, la verdadera libertad no se puede conocer si el que es esclavo no se siente que está en esa condición. La verdadera libertad no se puede conocer si el que está esclavo no tiene la necesidad de ser libre. Por eso los países se rebelan, se sienten oprimidos y pelean por su independencia, por su libertad, porque entienden que no están bien, entienden que hay un poder superior que lo está oprimiendo y por eso pelean hasta alcanzar la libertad. En el caso en que Jesús está hablando, Jesús le dice a aquellos judíos que le están escuchando, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos responden en el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? En el Evangelio según San Juan, Jesús fue malinterpretado muchas veces en la manera en que habló. Cuando hablaba con Nicodemo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Fue malinterpretado en el tema del nacer de nuevo. Fue malinterpretado con la samaritana cuando le dice, tú tienes que beber del agua de vida. Y le dice la samaritana, pero ¿cómo es posible que cuando yo vengo aquí ya no hay agua? Y dice, no, pero no es de esa agua que te estoy diciendo, es del agua de vida que yo te puedo dar para salvación. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice, comed el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y dice, pero ¿cómo? ¿Tú no estás dando a comer tu carne? Jesús fue malinterpretado cuando hablaba de cosas espirituales en el Evangelio según San Juan. Y aquí de nuevo Jesús le está diciendo a los judíos que le están oyéndole, ustedes quieren ser libres, ustedes deben de conocer la verdad y serán libres. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿De qué tú no estás hablando, Jesús? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos. Tremendo error. Una persona que no se siente esclavo, que no necesita libertad, nunca va a ver la necesidad de ella. Y yo le pregunto, ¿estaban hablando verdad los judíos? ¿Ellos nunca habían sido esclavos de nadie? Le pregunto yo. No. En primer lugar, los judíos, el pueblo de Israel vivió alrededor de 430 años esclavo en una nación llamada Egipto. Ellos fueron esclavos allí 430 años, claro que fueron esclavos. Y usted sigue viendo la historia. Ellos fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos en el imperio medo-persa, fueron esclavos con los griegos, fueron esclavos en el momento en que ellos estaban hablando, ellos eran esclavos. ¿Por qué? Hablemos un poco de historia. Cuando Jesús nació, en tiempo del Imperio Romano, había un censo, ¿ustedes recuerdan? El Imperio Romano estaba dominando toda la región conocida del mundo en el tiempo en que Jesús vivió. Ajá. ¿Y quién era el gobernador de Jerusalén? Un Pilato, puesto por el gobierno romano. Y ellos tenían que pagar tributo ¿a quién? Al César. Eran esclavos. Y unas personas que no se da cuenta de su condición de esclavitud nunca va a tener la necesidad de pedir libertad. Los pueblos se levantan, las personas cambian, buscan mejoría y buscan libertad cuando se dan cuenta de su condición de esclavo, de su condición de que no son libres. Y si tú no tienes la necesidad de Jesús, de Dios, de libertad, de estar en un ambiente diferente, de tener un cambio en tu vida, tú nunca vas a dar un paso hacia adelante, porque estarás tranquilo donde estás. Lo importante es que cada quien tenemos que reconocer, todo ser humano debe reconocer la condición que tiene frente a Dios. Hasta que un ser humano no reconoce que es un pecador, que necesita salvación, que necesita de Jesús, que su vida está vacía sin Él, nunca verá y vendrá a tener la necesidad de Dios. Todas las personas que hemos llegado a conocer a Dios es porque en un día tuvimos la necesidad de llenar un vacío de Dios y de la salvación. De que estábamos esclavos de un amo que no nos iba a dejar libres y que nos iba a llevar a la perdición eterna y al infierno. Mi amigo que estás aquí, mi hermano que estás aquí, nosotros hemos reconocido nuestra condición delante de Dios, de pecadores, de que somos esclavos y que necesitábamos libertad. Estos judíos no.
Y mientras una persona no reconoce su condición delante de Dios, nunca va a cambiar. Y ese es un patrón en todos los tipos de conducta que necesita un cambio. Si usted quiere un cambio en tu vida, tiene que reconocer tu condición. Ser humilde delante de Dios. Y muchas personas se van a perder y vivirán siempre vida de esclavitud porque nunca reconocerán su posición y su condición delante de Dios. Dios resiste la soberbia. Y mientras tú digas, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, nunca verás la mano de Dios obrar en tu vida y nunca verás el cambio que Dios quiere darte a ti. Todo comienza con reconocer mi condición delante de Dios. Y viene la pregunta, ¿cómo conocemos la verdadera libertad? Uno, debes de reconocer tu condición de esclavo, tu condición de necesidad de libertad. Dos, ¿de qué eres esclavo? Dios lo dice bien claro. Jesús lo dice bien claro en el verso 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Miren, el pecado es algo que nos esclaviza, que es nuestro dueño. Servimos a los deleites y al pecado. Tito 3:3 dice la palabra del Señor, hablando de aquellos que han alcanzado libertad en Cristo, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa es la condición del hombre que no conoce a Dios. Y esa es la condición, como decía Isaías hoy en la cena del Señor, mía y tuya. Esclavos del pecado. No podíamos librarnos de aquello que teníamos que hacer por imposición de nuestros mismos miembros, por imposición de la sociedad y por imposición del sistema. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que deshonra a Dios. Dios puso su ley y usted se da cuenta, no matarás, no habrá mentiras, honrará a tu padre y a tu madre. Y esos mandamientos están ahí escritos. Cuando usted ve la ley de Dios frente a nuestra conducta, eso solamente es un espejo para revelarnos, dice la palabra de Dios en Romanos, el pecado. La ley Dios la puso para decirte, mira qué mal tú eres. Y por eso la gente no quiere la Biblia abierta. La gente no quiere la Biblia abierta. ¿Por qué la gente no quiere la Biblia abierta? Porque cuando tú abres la Biblia, dice que es un espejo. Hay gente que no se quiere mirar en el espejo. Dice, óyeme, pero cuando usted ve un espejo donde todo a usted le quita la barriguita del medio, lo ve, lo pone sin ningún tipo de arruga, y yo me sorprendo los avances de la tecnología, mis hermanos. Hay unos celulares por ahí que tienen unos filtros. Eso es increíble. Tenga cuidado porque usted ve una foto de una gente por ahí y dice, wow, pero eso no tiene una arruga. Eso se ve maravilloso. Y todas las fotos le ponen un filtro. Usted dice, wow, ¿y será esa persona? Pero cuando usted lo ve en la realidad, dice, pero me están engañando. Aquí hay un problema. La Biblia no tiene filtros. La Biblia, aquella que está en el escudo de la República Dominicana, que te dice, tú eres un esclavo, necesitas a Jesús. Si conoces a Jesús, serás verdaderamente libre, porque eres un pecador y tu vida no agrada a Dios, y eso la gente no lo quiere ver. La gente no quiere que le hablen de Dios. La gente no quiere que le hablen de la Biblia. La gente quiere desaparecer la Biblia a la palabra de Dios y con ella a los cristianos. La gente quiere que diga, no, tú estás bien. No importa. Lo que tú estás haciendo está perfecto. No, eso está mal delante de la presencia de Dios Santo. Y eres un pecador. Y el pecado te va a llevar a la condenación eterna. Y eres un esclavo de eso. Y mucha gente, hermano, está tratando hoy en día, luchando contra el pecado. Las cadenas les pesan. Quieren salir de esa vida. Y no pueden. Pregúntele a un alcohólico o a un adicto a una droga. Pregúntele a aquellas personas que tienen un problema de hablar mentira. Pregúntele a una persona que está cansada de vivir esa vida de pecar.
No quieren esas cadenas, la tienen en sus vidas y necesitan la libertad. Y Jesús hoy está ofreciendo algo importante, libertad. Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús tiene la potestad de hacerte libre hoy. Él ofrece la libertad, pero en primer lugar debe de reconocer que eres esclavo, debe reconocer que necesitas la libertad de Cristo, debe reconocer que eres un pecador, que eres un esclavo del pecado, que el pecado es tu amo. Aun cuando uno es creyente, el mismo apóstol Pablo peleaba contra esta actitud de desobedecer a Dios y decía, el problema es que quiero hacer agradar a Dios, pero no puedo. Encuentro una ley escrita en mis miembros que pelea contra la ley divina de Dios. Pero gracias al Señor que Él nos libertó y nos dio la libertad del pecado a través de Jesús. En tercer lugar, nadie nos puede dar libertad. Solo Jesús puede darnos libertad. Nadie nos puede dar libertad. Solo Jesús nos puede dar libertad. Mira lo que dice el verso 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ok. Aquí nos habla de Jesús, de que hay una libertad verdadera. Y hay otra que no. Mire, las personas tratan, nosotros los seres humanos tratamos de vivir una vida de libertad. Y el ser humano usa las obras como para poder comprar salvación y paz. El ser humano usa a lo mejor otras cosas para tratar de tener libertad. Hay gente que quiere tener libertad financiera. Eso suena muy bonito. Entonces, usted se imagina un día que usted se levante y diga, no tengo deudas. ¡Wow! Ese mortgage de esa casa se desapareció. Ese carro que estoy pagando, que me faltan 7 años, ya lo pagué. ¡Wow! Y cuando veo mi cuenta de banco, pero yo tengo 3 millones. ¿Y qué pasa? Hasta Bitcoin tengo, Dios mío. Yo estoy libre. No tengo una libertad financiera increíble. ¿Usted cree que usted es verdaderamente libre así? No. Si fuese así, aquellos famosos de Hollywood, atletas de alto rendimiento, personas famosas cuya economía es grande, no se sintieran en la depresión de decir, lo tengo todo y me falta todo. Steve Jobs, uno de los hombres más, vamos a decir, inteligentes, hábiles en el ambiente de la tecnología, precursor de Apple, ese señor murió de cáncer de páncreas. Y todo ese dinero que tuvo allí, él no pudo hacer nada con eso. Como usted ve muchos artistas de Hollywood que prefieren tomar el suicidio, usted se da cuenta que la libertad financiera no te va a dar a ti la verdadera libertad. Seguirás esclavo. Y así como le mencioné un tipo de libertad que la gente busca, hay muchísimas otras de libertad que tú tratas de tomarla porque tú dices, cuando yo tenga esta libertad seré verdaderamente libre. Eso es mentira. Eso es vanidad. Eso es un engaño. La verdadera libertad la ofrece una sola persona. Se llama el Hijo de Dios Jesús. Y Él la ofrece y dice, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que él colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién nos da verdaderamente libertad? Jesús. Jesús compró la libertad. En el tiempo de la Biblia existía la esclavitud. Y el término redención
habla de ese ambiente de esclavitud. Para usted ser libre, y aún aquí cuando el tiempo de los esclavos en Estados Unidos, usted podía pagar su libertad. Y le daban un papel. Usted se emancipaba. Miren, ya yo tengo aquí un papel que dice que aunque yo soy negro, mira aquí, yo soy libre porque yo pagué por mi libertad. Y esos negros andaban tranquilos ya porque nadie lo podía poner a recoger algodón en las plantaciones del sur de los Estados Unidos porque tenían un papel que decía, yo soy libre. Yo no tengo ningún amo más. Hermanos, hoy nosotros celebramos la libertad porque nosotros no pudimos alcanzarla. Alguien pagó por nuestra libertad un alto precio. Jesús fue a la cruz para redimirnos, para pagar por nuestra libertad, para decir al pecado, tú no tienes más autoridad sobre ellos, porque yo voy a cargar los pecados tuyos del mundo entero, presente, pasado y futuro. ¿Y sabes lo que voy a hacer con los pecados? Los voy a tirar al fondo del mar y allí nunca más me acordaré de ellos, ni esclavizará más a los que han creído en mí. Jesús pagó por ti y por mí, pagó por tu libertad en la cruz. Él pagó por los pecados, para que el pecado ya no tenga más poder sobre ti y sobre mí, sobre aquellos que han decidido creer en Jesús, conocerle. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús nos salvó. Jesús nos compró y nos redimió en la cruz del Calvario. Y hoy Él está ofreciendo verdadera libertad. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque Él es el único que da verdadera libertad. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No busque en otro lugar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Él dice, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay libertad. No pierdas tu tiempo tratando de buscar a Dios a tu manera. La manera de libertad está en Jesús. Él pagó el precio delante de Dios para ser libres, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para que el pecado ya no tenga más influencia en tu vida, para darte una vida nueva, porque Él pone el Espíritu Santo en tu vida para ayudarte a vivir la vida que Dios quiere. Hermanos, somos libres en Cristo. Pero tenemos que darnos cuenta de que nuestra condición de libertad permanece allí y nosotros no podemos devolver a vivir vida de esclavos. Los libertados por Jesús no podemos volver a vivir vida de esclavos. Gálatas 5:1 dice, para la libertad que fue Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Hermanos, muchas veces lo que hemos sido libertados por Cristo, queremos volver a vivir vida de esclavo y a cargar cadenas. Dios nos ha sacado de un lugar. Los hijos de Dios hemos sido libertados para no vivir más en el pecado. Pero lamentablemente vemos muchos creyentes y hijos de Dios volviendo a cargar cadenas. A volver a tener cadenas. Ya Cristo rompió esas cadenas. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a tener una vida de esclavitud, dándole el control de tu vida a aquel que fue tu amo y que ya no lo es más, el pecado? No puede ser. Hermano, Dios te ha dado a ti todo el poder, toda la autoridad para vivir vidas libres. Que nada pueda atarte. Porque para la libertad Dios nos llamó y por eso nos hizo libres. Hermano, ¿qué cosas te están a ti atando al pecado otra vez? Dios no te llamó a eso. Dios te da la libertad, la verdadera libertad, y para eso fue que te llamó. A no volver a ponerte cadenas. Romanos 8:15 dice,
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Oye, hermano, mire, este versículo es increíble, porque ya nosotros Dios no te ve a ti como un esclavo, no te ve como un enemigo, no te ve como un perdido, te ve como un hijo adoptado, no te ve como un esclavo, te ve como un hijo de Él. No hemos recibido espíritu de esclavitud, eres recibido como un hijo, Dios te adoptó. Tú tienes que entender quién tú eres libre, tú no eres esclavo. Y tienes la confianza de llamar a Dios papito. Estoy trabajando con unos judíos que tienen unos proyectos interesantes. Con un papá y con un hijo. Y a veces me llaman por conferencia. Y yo veo a ellos peleando, el papá y el hijo. Y una vez, y ya cuando el papá le habla duro al hijo, yo me quedo callado en la conversación. Él dice, ok, Abba. Ok, Abba. Y yo cuando yo oigo a ese muchacho decirle Abba a ese papá, yo digo, wow, qué grande la palabra de Dios. Ese muchacho tiene la confianza de hablarle a su papá de esta manera, como diciendo, ok, mi papi, como tú digas. Hermano, Dios te ha llamado a la libertad, y no creas que Dios está en los cielos hoy y tú tienes una percepción diferente de Dios. No, Él es tu Padre que te ama. Él no te ha dado no te ha llamado para que tú seas un esclavo de Él. Él te ha llamado y te adoptó para que seas un hijo de Él. Somos los hijos de Dios. Somos los libertados por Cristo, el que nos ha dado verdaderamente libertad. Y Él nos adoptó, y hoy tú tienes una relación con Dios. Habla con Dios, mi hermano. Acércate a Él. Ese espíritu de adopción que nos ha dado, que nos compró. No somos esclavos, somos hijos. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Hermano, ¿por qué Dios te libertó? ¿A qué Dios te libertó? Dios te ha dado libertad para que tengas fruto de santificación. Lo que hemos recibido libertad, no podemos volver a cargar cadenas. Tenemos que vivir vidas acorde a aquel que nos llamó, porque al final del día iremos a la vida eterna. Los libertados estamos caminando hacia la morada celestial. Por último, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. La salvación es un misterio. Y es así. Dios llama a quien quiere llamar a salvación. Y ahí hay un debate, y gracias al Señor que tuvimos esta conferencia unida de las iglesias. Y ahí yo me pude gozar de doctrinas que son fundamentales y doctrinas que son secundarias. Yo me acuerdo todavía de eso. Y yo espero cuando el hermano venga de nuevo y le pregunte de qué yo hablé, de doctrina fundamental y doctrina secundaria. Apúntelo. Y ahí hay una, hermano, que uno como que dice, ¿y cómo es? ¿Y cómo será? ¿Dios me eligió? ¿O la salvación es? ¿Cómo es esto? Sea como sea, yo le quiero decir esto. Los que son llamados por Dios hacen la voluntad de Él. Si tú eres cristiano y te llamas cristiano, una de las señales que no puede faltar en tu vida es que tú obedezcas la Biblia. A veces uno habla con hermanos y dice bueno, y siguen las cosas y no hay un cambio. Y uno dice, bueno, por más que yo le diga, o yo le hable, o José o Rafael, lo único que hace que una creyente realmente camine es la palabra de Dios. Entonces llega un momento que dice, si ustedes no oyen la palabra de Dios, entonces tú tienes que revisar tu fe, hermano. Revisa tu fe. Porque tú has tenido un encuentro con Dios. Dios te libertó de tus cadenas. Escuchas tú entonces la palabra de Dios y vive una vida de libertad. ¿Cómo? Viviendo la vida de santidad que Dios quiere.